Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy no estoy solo en el canal, sino que tengo a un invitado, que en este caso probablemente muchos de vosotros le conoceréis, porque participa también en otros canales de YouTube, como son el canal de VisualPolitik y el canal de Visual Economic. Hoy vamos a hablar un poco de la situación actual de los mercados. Ya sabéis que ha estado habiendo volatilidad, ha habido caídas en el S&P 500, en el Nasdaq. Bueno, ya lo comentamos en el canal. Y hay en marcha pues una guerra comercial también, así que le preguntaremos a nuestro invitado qué es un poco lo que está pasando y también cómo podemos proteger nuestro dinero en una situación como la actual. Así que bienvenido al canal, Enrique. Muy buenos días, Iván. Muchísimas gracias por tu invitación y un placer estar aquí. Encantado. Bueno, lo primero que quería preguntarte es por las decisiones que está tomando Donald Trump últimamente y de las que tanto se ha hablado, en cuanto a materia de aranceles me refiero. ¿Realmente todo esto que está haciendo va a beneficiar de alguna forma a Estados Unidos o va a ser algo que va a ser perjudicial para todo el mundo, tanto para Estados Unidos como para Europa y otros países? Y bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto para la persona de a pie común? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? En las últimas semanas se está hablando muchísimo de los aranceles, se está hablando muchísimo de la posible guerra comercial, se está hablando muchísimo de si va a haber restricciones al comercio o no. Bueno, yo creo que lo que mejor podemos hacer hoy, porque se ha hablado mucho de este tema, es establecer, Iván, alguna serie de mitos, ¿no? Tratar de desmontar alguna serie de mitos que se han desarrollado en los últimos meses, en los últimos tiempos. Y el primer mito de todos ellos es el que el comercio internacional está devorando a la economía de Estados Unidos. Es decir, para poder valorar realmente las implicaciones que pueden tener estos aranceles, tenemos que saber qué está ocurriendo con la economía de Estados Unidos y con el papel o la influencia que tiene el comercio internacional, ¿no? Entonces aquí la nueva administración de Trump está diciendo esencialmente que el resto del mundo está robando a Estados Unidos pues con un comercio injusto. Y entonces el primer mito ¿es esto cierto? ¿Es esto no cierto? Bueno, si digo que ya es un mito, probablemente ya me esté adelantando y dando la respuesta, ¿no? Bueno, lo cierto es que no, esto es un mito. Es decir, el resto del mundo no está robando a los Estados Unidos. De hecho, aunque se hable mucho del déficit comercial, lo cierto es que lleva muchos años bastante equilibrado. Es decir, es verdad que Estados Unidos tiene un saldo negativo en la cuenta corriente, la balanza por comercio y servicios con el resto del mundo, pero este está bastante equilibrado en torno al 3% del PIB, lo cual no es una cantidad excesivamente grande. Lleva siendo así desde el año 2010. Está, para que nos hagamos una idea, de los niveles que estaba a finales de los años 80 o que estaba a comienzos de siglo. Es decir, no estamos hablando ni de un porcentaje particularmente extraordinario, ni particularmente negativo, ni un porcentaje que se esté deteriorando con el paso del tiempo. Más bien al contrario. Hubo un impacto muy fuerte, sobre todo con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio a principios de siglo, pero a partir de ahí las cosas se han estabilizado. Y esto es una idea que tenemos que tener muy clara, porque la economía de Estados Unidos lo ha hecho muy bien en los últimos años. De hecho, ha sido la economía desarrollada que mejor ha salido de la pandemia. Es la economía de la OCDE, desde luego de las grandes economías de la OCDE, la que más crece con muchísima diferencia, ¿no? En los últimos años ha tenido un crecimiento sólido, ha tenido una situación de pleno empleo, ha tenido una situación de crecimiento en prácticamente todos los rubros y hemos visto, por supuesto, máximos históricos en las bolsas. Es decir, no, el comercio internacional no solo no está castigando a Estados Unidos, sino que el actual modelo económico internacional está haciendo que Estados Unidos sea cada vez más rico en términos relativos. Y es muy fácil de entender. Todos podemos pensar lo que está ocurriendo con Internet y con el sector servicios, donde prácticamente no importa el producto del que hablemos, no importa si hablamos de la nube, de inteligencia artificial, no importa si hablamos de los smartphones, todo es de Estados Unidos. Con lo cual, evidentemente, no parece que les estemos robando, ¿no? De hecho, si cada uno de nosotros analizamos los productos que consumimos en el día a día, nos vamos a dar cuenta que las empresas americanas tienen una proporción enorme. Así que, primer punto, no es cierto que el comercio internacional esté haciendo daño a los Estados Unidos. Más bien, todo lo contrario. Segundo punto, dice Donald Trump, o dice la administración Trump, que los aranceles son importantes para reindustrializar los Estados Unidos. Es decir, para que se vuelvan a abrir fábricas en Estados Unidos. Bueno, desde mi punto de vista es el segundo mito. ¿Y por qué es el segundo mito? Esencialmente por tres motivos. Primero, porque esto ya está ocurriendo antes de los aranceles. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, lo que vamos a ver es que en los últimos años ha habido un brote enorme de inversión en industria, en la construcción de nueva capacidad industrial en los Estados Unidos, pero a un ritmo como el que no se había conocido en los últimos 30 o 40 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos visto desde la bajada de impuestos que Trump ha cometido en su primer mandato, a las facilidades monetarias con esa expansión monetaria limitada que ha llenado de liquidez el mercado, como también esa capacidad de Estados Unidos para atraer capitales de todo el mundo, como los planes públicos de estímulo a la industria. Bueno, el caso es que han creado una receta, una receta que ha hecho que se dispare la producción, digamos, no la producción industrial en Estados Unidos, que está en récords históricos, sino la construcción de nueva capacidad industrial en los Estados Unidos. Es decir, antes de los aranceles ya se están creando muchísimas fábricas en Estados Unidos, ¿no? Incluyendo todas estas fábricas de semiconductores y, bueno, por supuesto, ya no, ni hablemos de centros de datos, ¿no? Es decir, esa idea de que la industria se ha perdido no es cierto. Ha habido una transformación en los últimos años donde la economía americana ha avanzado con mucha más intensidad hacia el sector de los servicios.
Pero aún así, lo que ha ocurrido con la producción industrial es que se ha mantenido razonablemente constante, prácticamente máximos históricos, gracias a una creciente automatización. Pero es que, insisto, en los últimos años se ha producido una gran explosión de construcción de nuevas fábricas en el país. Con lo cual, los aranceles no son necesarios para industrializar el país porque eso ya está ocurriendo. Con lo cual, segundo mito, ¿no? Y el tercer mito tiene que ver con el empleo. Dice Donald Trump que es muy importante establecer aranceles, acabar con ese comercio injusto, con esa competencia desleal para atraer empleos a los Estados Unidos. Pero esto tampoco es cierto, porque en primer lugar Estados Unidos ya está en una situación de pleno empleo y con un récord prácticamente histórico de empleabilidad. Es decir, en Estados Unidos ya trabaja todo el mundo prácticamente que quiere trabajar. De hecho, las vacantes de empleo son mucho más altas que digamos que el número de parados. Con lo cual, si eso se produjese, incluso tendríamos un problema, y es que Estados Unidos necesitaría muchísima mano de obra que solo puede proceder de la inmigración, a la cual tampoco le gusta mucho a esta administración. Entonces, Iván, volviendo a la pregunta que me hacías concretamente, ¿no?, sobre si los aranceles pueden ser buenos o no para la economía de Estados Unidos. Bueno, yo honestamente no creo que Donald Trump vaya a desatar la mayor guerra arancelaria de los últimos, no sé, de los últimos 60, 70, 80, 90 años, prácticamente desde la década 30 de los años 20. Y no lo creo porque, como hemos visto, los aranceles no van a ser positivos para la economía americana. Y ojo, y esto es importante, no van a ser positivos no solo porque amenacen con reducir el crecimiento económico o castigar los beneficios empresariales o porque sean un impuesto a las familias. Porque en última instancia la economía americana, y eso es algo que no se sabe, es una economía bastante cerrada. De hecho, de las grandes economías occidentales, Estados Unidos tiene la economía más cerrada del mundo, es donde la economía donde el comercio internacional tiene menos peso. Eso no es lo importante. Lo importante es que otros países van a tomar medidas que van a ser, evidentemente, buscar una compensación. Y lo que va a hacer es que Estados Unidos poco a poco se vaya saliendo o vaya escapando de las cadenas de producción internacional. Y no solo eso, sino que muchos países podrían tomar medidas en dos sentidos. Uno es contra las propias compañías norteamericanas, que prácticamente son los grandes actores dominantes de la economía mundial. Y dos, podrían tomar medidas en el terreno financiero. Y esto es muy importante porque Estados Unidos no solo exporta bienes y servicios. Estados Unidos es un país que ha conseguido una innovación por la cual también exporta de forma regular y masiva productos financieros. Es decir, títulos de deuda, participaciones en empresas, acciones, productos convertibles, productos híbridos. Estados Unidos se ha convertido en una máquina. En la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Se ven beneficiados de eso. Claro, de hecho el 70% del equity mundial es la bolsa de Estados Unidos, pero prácticamente no solo ocurre en los mercados de renta variable, también en el resto de mercados. Es decir, Estados Unidos, más del 50% del ahorro mundial pasa por Estados Unidos. De hecho, uno de los grandes secretos de que en Estados Unidos se creen tantas empresas tecnológicas, tantas startups y tantas innovaciones, es que tienen una financiación prácticamente ilimitada gracias en gran medida también a estos ahorros que proceden del resto del mundo. Entonces, si el resto del mundo tomase medidas para frenar este superávit de la cuenta de capital masivo que tiene Estados Unidos, eso podría hacer un daño enorme al músculo financiero y económico del país. Con lo cual, honestamente, los aranceles no van a ser buenos para Estados Unidos, pero es que yo le diría a las personas que están escuchando, es que los aranceles ya no es que no vayan a ser buenos, es que el modelo económico actual, el modelo comercial internacional, ha sido el modelo que ha hecho a Estados Unidos el país más próspero y más rico de todos los países occidentales. Así que mal no les ha ido, ¿no? Con lo cual, los aranceles sí, serían malos para la economía americana, pero honestamente yo no creo que veamos, y a lo mejor me equivoco, pero yo no creo que veamos esa guerra arancelaria masiva. Creo que estamos simplemente ante una cuestión más política, de presión política, con la que la administración Trump quiere obtener final, ¿no? Éxitos. Probablemente sí, pero claro, también lo digo, porque puede que muchas personas digan, oye, pues qué inteligente, ¿no? Fíjate, amenaza con aranceles, consigue sus objetivos y luego no los fija, es un crack. Ojo. Las palabras no son neutrales y el hecho de que ya genere tanto ruido y tantas amenazas y tanta incertidumbre, eso ya tiene consecuencias directas sobre las decisiones de inversión de miles de millones de personas, sobre miles de empresas, es decir, sobre los capitales internacionales. Bueno, el ruido entonces pues no acaba saliendo gratis. Y quería hacerte otra pregunta y es si crees que hay algún sector o alguna empresa que se pueda ver beneficiada de todo esto, de todos estos aranceles, o van a salir todas perjudicadas o qué va a pasar. Bueno, a ver, depende de la intensidad de los mismos, ¿no? Si se llegan a producir, insisto, que yo no lo tengo todo claro, que se desate esa guerra arancelaria. Evidentemente puede haber empresas que se vean beneficiadas. Por ejemplo, sin ir más lejos, todo el sector básico del acero, el sector siderúrgico, donde los aranceles ya están en vigor, en principio puede verse beneficiado, porque lo que hacen estos aranceles es reducir la competencia internacional, ¿no? Por ejemplo, Canadá es un importante proveedor de acero y de aluminio para Estados Unidos. Y eso, pues evidentemente, con un arancel del 25% va a hacer que muchas empresas pues opten más por la producción nacional, aunque esto sea
más cara o tenga peores características técnicas. Luego también, si realmente llegáramos a ver muchos aranceles, creo que hay unos sectores que podrían verse particularmente beneficiados. Uno de ellos es el transporte. Si la actividad fabril, si la actividad industrial, si la actividad de manufacturas en casa se incrementa, aunque sea a grandes costes económicos, sectores como el del ferrocarril o el transporte por carretera pueden verse beneficiados, pero sobre todo también el de proveedores, es decir, aquellas empresas que proveen de máquinas, de bienes de capital a otras compañías, ahí pueden tener claros beneficios con los aranceles, ¿no? Al menos en el corto plazo. Y luego, más que verse beneficiadas, quizás hay empresas que sí que puedan ser en un primer momento, o digamos, si la guerra no es muy profunda, que pueden estar completamente neutralizadas, es decir, que digamos que estén aisladas de este problema. Y eso me parece más interesante. Y ahí estaríamos en las empresas del sector servicios, fundamentalmente del mundo digital. O sea, es decir, en estos momentos nadie piensa que el mundo digital o el sector servicios va a estar sometidos a ningún tipo de traba o de arancel. Por tanto, estas empresas pueden verse beneficiadas. E incluso aún más, si hay productos de la cesta del consumidor que se encarece, puede haber un efecto de sustitución que haga que el consumidor americano, que las familias americanas digan, oye, pues en vez de ir a un restaurante X o en vez de comprarme no sé qué cosa, o a lo mejor en vez de ir en vez de moverme, pues lo que hago es consumir bienes digitales en mayor medida, ¿no? Pero entonces, digamos que estas empresas podrían estar aisladas e incluso verse ligeramente beneficiadas. Pero honestamente, Iván, en general, cuando las guerras económicas se producen, si realmente son profundas, lo normal es que no haya grandes beneficiados. Es decir, puede haber alguna empresa muy concreta que de repente ese arbitrio político, esa arbitrariedad haga que se vea beneficiada, pero con carácter general van a ser casos muy limitados. Y, por supuesto, si la guerra arancelaria fuese masiva y esto tuviese un impacto económico, como se está hablando, por ejemplo, estudios de la Tax Foundation o de Ernst & Young cifran el impacto de los aranceles. Si hubiese una guerra comercial completa, como ha dicho Trump, en torno entre el 1 y el 2% del PIB anual, evidentemente ahí estaríamos hablando de que las expectativas de crecimiento se reducirían mucho y, por tanto, difícilmente vamos a encontrar grandes actores que salgan beneficiados. Pero bueno, eso lo podemos hilar con lo siguiente que te quería preguntar, y es eso, que se está hablando de desaceleración económica en estos tiempos, ¿no? Como es lógico, pues con todo este tema de los aranceles. Entonces, si entramos en una posible recesión, ¿cuáles serían los indicadores económicos clave que a lo mejor deberíamos vigilar si pudieran anticipar que vamos a entrar en una recesión o no hay ningún indicador que nos pueda chivar un poco esto? Bueno, la cuestión aquí es que estamos hablando de una recesión en caso de producirse. Yo honestamente todavía no, todavía yo creo que no es algo que sea el escenario más probable, salvo que la política realmente quiera pegarse un tiro en el pie, en este caso en Estados Unidos. Pero de producirse creo que tiene unas características muy particulares en esta ocasión, porque aquí sería algo así como una recesión autoinducida. Es decir, una economía que estaba avanzando con buen ritmo, de repente le metemos muchísimos problemas, ¿no? Uno, los aranceles. Dos, que se está hablando un poco de ello porque tendrá consecuencias más adelante, pero va a tener consecuencias inflacionarias y va a tener también consecuencias probablemente de cierta fricción en lo que es las etapas de producción, que es el tema de la inmigración. O sea, Estados Unidos es una economía en pleno empleo y hay mucha actividad laboral, digamos, que tiene. Estados Unidos es un país con salarios muy altos, ¿no? Entonces, hay algunas actividades que para mantener la competitividad nacional suele ser, recomendable que se busquen fuentes de mano de obra con salarios más reducidos, o al menos que haya salarios disponibles, porque incluso yo hace poco leía, y es verdad, y escuchaba comentar decir, no, mira, es que por mucho que paguemos en el campo, por ejemplo, para recoger fresas, un americano licenciado en Yale no va a ir a recoger fresas, y ni siquiera tampoco un blanco de Ohio, que incluso no ha ido a la universidad, no va a ir a recoger fresas porque digamos que ya tiene otra expectativa de vida, ¿no? Entonces hay una serie de puestos de trabajo, esto podemos hablar del transporte, podemos hablar de cargas y descargas, de almacenes, muchos puestos industriales, hasta incluso, pues yo qué sé, temas de limpieza. Es decir, hay muchos puestos de trabajo que los americanos no quieren hacer y como además es una economía de pleno empleo, ni siquiera tienen necesidad de hacerlo. Entonces, el hecho también de perseguir mucho la inmigración o ser particularmente duro con la inmigración puede tener consecuencias en términos de coste y de ciertas prestaciones de servicios que son importantes para la actividad económica del país, ¿no? Con lo cual, digamos que sería otro factor que a medio plazo puede inducir, en un par de años, que puede inducir un cierto enfriamiento económico, ¿no? Entonces, retomando un poco la pregunta que me planteabas, ¿no? Bueno,
Yo creo que qué indicadores podemos utilizar, ¿no?, para medir una recesión. Bueno, yo, como muy me has dicho antes, cuando has terminado la primera pregunta, no has terminado diciendo el ruido no es gratuito, ¿no? El ruido tiene consecuencias. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos que fijar en este caso, ¿no? En el caso de una recesión autoinducida. Tenemos que ver cuál es la confianza del consumidor, por ejemplo, cómo evolucionan los patrones de confianza del consumidor, cómo evoluciona, por ejemplo, el gasto en consumo de las familias norteamericanas, si empiezan a ser más pesimistas o no respecto al futuro. Tenemos que ver cómo evoluciona el crédito, tenemos que ver cómo evoluciona el CAPEX de las empresas. Si de repente empezamos a ver un cierto enfriamiento en estas estadísticas, nos estaría advirtiendo de que la gente empieza a tener problemas, ¿no? Que no ven el futuro con mucho optimismo. Pero sobre todo también, por ejemplo, el precio de la energía. Es decir, en este caso yo creo que va a ser relevante el precio de la energía, porque el mercado del petróleo, por ejemplo, puede ser un buen indicador. Y voy a explicarme por qué, ¿no? En estos momentos el mercado internacional del petróleo, el precio se fija por oferta y demanda, pero el mercado internacional del petróleo es un mercado que está razonablemente equilibrado. De hecho, los últimos meses, a medida que la economía de Estados Unidos y también la economía internacional lo ha ido haciendo mejor de lo esperado, y a medida que la transición, digamos, energética y la transición de la electrificación de la economía ha sido más lenta de lo que se había previsto, todas las estimaciones de consumo se están revisando al alza, o se han revisado al alza para este 2025 y para los siguientes años. Eso ha hecho que el mercado del petróleo esté bastante equilibrado, es decir, entre oferta y demanda. Con lo cual, si vemos caídas en el precio del petróleo es porque está pasando algo. Es porque se están enfriando las expectativas muy rápidamente, porque realmente alguna economía está empezando a dejar de consumir tantos barriles como se pensaba, y ahí sí puede ser un indicador que puede ser relevante para el inversor. En este caso, Trump habla mucho de bajar el precio del petróleo, pero lo cierto, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, es que eso es un error conceptual. El petróleo no va a bajar porque se incremente la oferta, porque, digamos, Estados Unidos ya está en récord de producción histórico, a la OPEP nadie le interesa que el precio del petróleo caiga por debajo de los umbrales a los que cotiza, sobre todo por debajo de los 70, 75 dólares el barril. Nadie quiere que caiga. Y además, poner en marcha yacimientos de petróleo nuevo lleva tiempo, sobre todo en un marco en el que las inversiones en los últimos años han sido limitadas. Con lo cual, probablemente en este caso el mercado está mucho más sometido a las fluctuaciones de la demanda. Entonces, si vemos que el precio del petróleo cae, es cuando nos tenemos que empezar probablemente a preocupar, porque aunque nos parezca una buena noticia tener un petróleo más barato, sí, y poder pensar en repostar, realmente. Exactamente, es porque la demanda no está cumpliendo. Y si la demanda no está cumpliendo es porque vienen curvas. Entonces, yo creo que ahí puede ser un buen indicador, muy accesible para un pequeño inversor, ¿no? Pero, insisto, ver cómo evoluciona también el consumo de familias, la evolución del crédito de las familias, del crédito de las empresas, puede ser importante. Pero un indicador bastante directo de temperatura del momento puede ser el precio del petróleo. Porque en condiciones normales, es decir, si no se produce esta especie de tiro en el pie o de recesión autoinducida o de, llámalo como quieras, si no se producen esas circunstancias, por la actual coyuntura y por la actual relación de oferta y demanda, el precio del petróleo no puede caer por debajo de los 70 dólares. Cuando el precio del petróleo empieza a perder el nivel de los 75, se acerca a los 73, va a los 72, toca a los 70 e incluso cae por debajo, eso es una señal de peligro. Y por supuesto, si el precio del petróleo se fuese por debajo de 65, probablemente estaríamos hablando de un entorno de recesión. Interesante lo que comentas. Bueno, pues ahí tenemos un posible chivato a vigilar. También quería preguntarte por otra cosa de la que se ha estado hablando mucho y tiene que ver con la deuda que tiene Estados Unidos. ¿Tú crees que podría estar intentando como frenar la economía de alguna manera para presionar a la Reserva Federal a que baje los tipos de interés por esa gran cantidad de dinero que tienen que refinanciar? Que según he podido ver estos días, pues creo que eran como 9 trillions, ¿no?, de los americanos de deuda lo que tienen que refinanciar. Y claro, no es lo mismo refinanciar a un tipo de interés que a otro. Al final es una pasta, son un montón de miles de millones lo que te puedes ahorrar en intereses. ¿Crees que podrían ir por ahí los tiros también? ¿O eso es un poco a lo mejor conspiranoico? No sé. Bueno, Donald Trump tiene una cualidad. No quiero ser tan ácido, parece que esto es un discurso muy anti-Trump. No, pero hay una cualidad. Y es que da igual lo que haga, que siempre vamos a encontrar una explicación donde parece que hay un plan muy complejo, muy elaborado. Es esa partida de ajedrez a 5 dimensiones de la que se habla, ¿no?
Bueno, yo honestamente lo siento, no me lo puedo creer. Y no me lo puedo creer por varios motivos, Iván, que yo creo que son bastante razonables. Primero, si decimos, es que este año Estados Unidos tiene que refinanciar 9 trillones, 10 trillones, fíjate qué cantidad de dinero tan grande. Bueno, el año pasado refinanciaron en torno a 12. O sea, todo tenemos que verlo en perspectiva. Es decir, para saber si realmente el mercado está estresado o no. Y lo cierto es que las refinanciaciones de este año no suponen que haya ningún estrés particular en el mercado. Es decir, el año pasado no hubo ningún problema de refinanciación y este año tampoco. Pero entonces puedes decir, bueno, Enrique, pero es que podría reducir el gasto financiero con las refinanciaciones que lleva a cabo este año. Sí, eso es cierto, pero hay que hacer varios apuntes. Primero, el gasto financiero supone una parte importante del déficit público, pero no es la parte mayoritaria del déficit de los Estados Unidos, que el año pasado alcanzó los 1,8 billones. Poca broma. O sea, es decir, que por sí mismo forzar una recesión, tú podrías decir, hombre, podemos forzar una recesión, enfriar la economía, obligar a la FED, a esos malvados de la FED que quieren dinero caro, a que repartan dinero a mansalva, le den a la máquina a imprimir billetes y bajen los tipos masivamente, a digamos, a crear un ecosistema financiero que nos permita refinanciarnos de forma más barata. Ya. Pero eso no arreglaría tu problema. De hecho, es más, si se enfría la economía y hay una recesión, probablemente tus ingresos se reduzcan. Lo que ocurre cuando se produce una recesión o un enfriamiento económico es que los ingresos fiscales caen considerablemente. Igual creas un problema mayor, vaya. Exactamente, a lo mejor a 2 o 3 años, que es una burbuja de deuda mucho mayor, con lo cual tampoco parece particularmente razonable. Y luego, el punto más importante. O sea, si un presidente va a buscar una recesión que impacta sobre toda la actividad económica del país para ahorrarse unas migajas que van a tener que pagar el número de empleos destruidos, las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, la caída de beneficios empresariales, los accionistas que pierden dividendos, oiga, igual es usted hasta mejor que no suba los impuestos, que a lo mejor no sale más barato. Con lo cual, probablemente sea una mala decisión. Entonces, no, yo honestamente sería la primera vez que podemos ver que... Y aparte es que la economía es demasiado compleja para pensar que una persona desde un sillón puede jugar así los peones y puede hacer avanzar los alfiles para buscar sus objetivos. No, la economía es muy compleja, eso es muy peligroso. Lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos es tratar de cuadrar sus cuentas, fundamentalmente tratar de controlar el gasto público, tratar de atajar aquellas partidas pues, que no sean eficientes, tratar de buscar también crecimiento de los ingresos, no con más impuestos, sino probablemente con actividad económica al alza, no a la baja. Generalmente de las crisis fiscales se sale haciendo que las economías crezcan, no enfriando las economías. Entonces, yo honestamente no creo que tenga sentido porque no es necesario. No es necesario que eso ocurra. Es decir, Estados Unidos no tiene un problema de default, no se enfrenta a, oh Dios mío, no nos podemos financiar. Y estaríamos planteando el escenario incluso de que, bueno, es bueno que la Reserva Federal intervenga masivamente en los mercados, inunde de dinero los mercados para que así los gobiernos se refinancien. Bueno, no nos podemos engañar. Eso es un impuesto para las empresas, para los ahorradores y para las familias. Con lo cual, incluso si esa es la intención del gobierno, sería algo que causaría un daño a nivel macro bastante importante para todos los actores de la economía, con lo cual estaríamos hablando de una pésima gestión. Pero honestamente, ni siquiera me creo que ese sea el objetivo. Bueno, quería preguntarte también por la caída del mercado. Evidentemente, algo que ha puesto nervioso es lo que hemos comentado antes de los aranceles, pero también quería preguntarte si crees que puede haber algo más detrás. Quizás que las valoraciones, después de haber tenido 2 años muy buenos en los mercados, pues estaban alcanzando, sobre todo en algunas empresas, a lo mejor. No me refiero a todo el mercado en general, ¿no? Porque luego vas empresa a empresa y hay de todo. Pero quizás han alcanzado unas valoraciones un poco altas y simplemente pues es una corrección también por eso. ¿Piensas que puede ser? Hombre, yo creo que eso tiene mucho que ver y además si nos fijamos en cómo funciona el mercado, eso lo que estás diciendo, Iván, yo creo que es bastante claro que ha ocurrido. Es decir, al final, el mercado americano venía de cotizar unas expectativas muy elevadas. Es decir, simplificándolo mucho, cuando comienza el año 2025, el S&P 500 estaba cotizando un nivel de 30 veces beneficios. El nivel de 30 veces beneficios frente a la media histórica de 16, o por ejemplo, el periodo normal de los últimos 5 años, que ha oscilado entre 18 y 23 veces beneficios, implica que hay unas expectativas de crecimiento de beneficios a futuro mucho mayores. Es decir, cuanto más alto es un PER, porque muchas veces se habla del PER, no, la cuestión es qué está detrás del PER, cómo se construye el PER. Y lo que está detrás del PER son las expectativas de evolución de beneficios a futuro. Cuanto más pienses que van a crecer los beneficios a futuro, más múltiplo estás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, ahí es donde el múltiplo cobra desde el punto de vista particular relevancia, cuando entendemos el trasfondo. Entonces, hemos empezado 2025 con unas expectativas muy altas de beneficios a futuro. ¿Y qué ocurre cuando las expectativas son demasiado altas? Hombre, pues que llega un momento en que es más fácil no cumplirlas que cumplirlas. Y para que las cosas vayan bien, no solo hay que cumplir las expectativas, sino muchas veces hay que superarlas, ¿no? Para que tengamos esa alegría bursátil.
Entonces, claro, en los últimos 2 años, como tú bien has dicho, la bolsa lo ha hecho muy bien. De hecho, el S&P 500 ha revalorizado casi un 60% en 2 años. Entonces, eso implica que ha habido una expansión de múltiplos, porque los beneficios empresariales han crecido, pero no han crecido tanto. Entonces, la bolsa se ha ido haciendo más cara, los inversores han estado dispuestos a pagar cada vez múltiplos más caros, precisamente porque las expectativas a futuro se han disparado. Con empresas que están más saneadas, la llegada de inteligencia artificial, el impacto potencial de la productividad, el gas natural licuado, bueno, por muchos elementos, las expectativas han disparado. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás cotizando con tanto calor, es decir, con tanto nivel de exigencia, a precios tan elevados, llega un momento en el que cualquier ruido que se pueda producir automáticamente corrige las expectativas de una forma considerable, ¿no? De una forma sustancial. Y yo creo que eso es lo que se ha producido. Es decir, ya no solo es el miedo a si una recesión, ya no solo es el miedo a que los aranceles puedan provocar una caída de los beneficios empresariales o incluso una crisis. No, ya la cuestión es que a lo mejor esas expectativas no se cumplen. Porque para que se cumpliesen tenía que salir todo muy bien. Y en el momento que hay piedras por el camino, decir, oye, llegaremos a destino, pero igual tardamos más tiempo. Igual tenemos que ir más lentamente, ¿no? Y eso provoca un ajuste fuerte en el mercado. Es decir, digamos que el nivel de cotización del S&P 500, el nivel de cotización de la bolsa americana a comienzos de año era incompatible con la existencia de ruido. Y como hay ruido y como va a haber ruido, lo normal es que se produzcan esas correcciones que yo creo que se van a dar a lo largo de todo el año. También, bueno, de vez en cuando, pues está bien, ¿no? Que metan un poco de volatilidad y de caídas. Viene bien siempre y cuando la persona, el inversor, el ahorrador sepa que esto es normal y que esto es habitual. De hecho, y siempre que tenga algo de liquidez, variaciones del 20% está dentro de lo normal. Bueno, ya si tienes liquidez es fantástico, ¿no? Pero incluso si no la tienes, no te asustes que las variaciones más o menos del 20% son habituales históricamente en el mercado. Pero muy importante, este año va a haber ruido porque hay una administración que quiere tener un protagonismo comunicativo excesivo, como no habíamos visto en muchos años, con lo cual prácticamente cada día tenemos una noticia, cada día tenemos un anuncio, cada día tenemos un exabrupto, cada día tenemos una nueva apuesta. Esto va a generar ruido y va a generar incertidumbre. Y entonces yo creo que este 2025 va a estar muy marcado por periodos de euforia y periodos de pánico. Y vamos a pasar de la euforia al pánico de una forma mucho más recurrente y de forma mucho más acelerada de lo que es habitual en el mercado. Con lo cual va a venir mucho movimiento brusco y creo que hay que estar un poco preparado. Interesante. Bueno, también quería preguntarte por el oro, porque como va a ser un año movidito, como dices, pues a lo mejor podría ser también interesante fijarse en él. Yo he hablado alguna vez en el canal secundario del oro hace un año o así, porque ha funcionado muy bien, como ya sabes, como activo refugio, pues en otros momentos en los que ha habido incertidumbre y volatilidad. ¿Crees que entonces en este año 2025 quizás pueda ser interesante fijarse un poco en el oro, aunque sea con una pequeña parte de la cartera? Bueno, el oro ha sido tradicionalmente, históricamente, el mejor activo refugio, ¿no? Y en los últimos años, ante las expansiones monetarias tan intensas de los bancos centrales primero, ante las crisis de inflación que se han producido al compás de esas expansiones monetarias y también ante todo el ruido que se ha producido, bueno, pues el oro va volando, ¿no? O sea, el oro en este momento supera el nivel de los $3.000 por... en fin, va volando, está escalando a toda velocidad porque es esencialmente un activo refugio. Con lo cual, evidentemente, si hay miedo, es posible que tener oro, pues bueno, pueda ser razonable, al menos para mantener tu poder adquisitivo, al menos para mantener el valor de tu patrimonio, de tus ahorros. Ahora bien, yo personalmente, Iván, veo que tienes detrás tuyo un libro de Francisco Paramés, ¿no? De Invirtiendo a largo plazo. Por ahí arriba. Yo creo que yo soy particularmente, a mí me gustan mucho los activos que generan rendimientos propios, es decir, me gustan mucho los activos que realmente generan una actividad productiva y que generan beneficios y generan flujo de caja y los reparten entre los accionistas en dividendos, los dedican a crecer o a recompra de acciones. A mí me gustan ese tipo de activos productivos. Intrínseco, ¿no? Y te quedas sí, exactamente. Entonces yo por mi naturaleza me gustan mucho ese tipo de activos productivos y lo que estoy viendo es que en los últimos años ha habido una obsesión por el growth, ha habido una obsesión por el cambio tecnológico, ha habido una obsesión por las nuevas tecnologías que están llegando y ha habido muchas empresas de ese corte value, de ese corte más tipo Paramés, y me lo permites decirlo, que se han ido quedando atrás, ¿no? Hasta el punto de que hemos visto que había mercados muy descontados. O sea, cuando empezó 2025 había mercados en Europa, había tipos de compañías en Europa que estaban escandalosamente baratas. La bolsa de Hong Kong estaba escandalosamente barata. Es decir, veíamos mercados más tipo industrial, más tipo value, más tipo toda la vida, no tanta inteligencia artificial, que estaban completamente olvidados y abandonados por los inversores, ¿no? Ha habido una cierta corrección, es decir, ha habido un cierto ajuste donde estos valores han mejorado sustancialmente sus precios y otros, y digamos los valores más growth, pues han tenido un mal comienzo del año. Pero aún así creo que la diferencia es muy grande. Y yo creo que cuando hay ruido en el mercado,
Y yo lo creo básicamente porque es la evidencia empírica, es lo que nos enseña la evidencia empírica, ¿no? Cuando hay volatilidad, cuando hay ruido, cuando la incertidumbre se dispara, cuando las expectativas de repente empiezan a estar en duda, lo que funciona muy bien son las empresas que generan flujo de caja. Es decir, las empresas con mejor comportamiento son las empresas que no dependen de resultados futuros, sino de resultados presentes. Es decir, esencialmente, pues ese tipo de empresas tipo Value o grandes generadoras de dinero. Y creo que eso es lo que lo puede hacer muy bien en los próximos años. Es decir, el oro puede ser un buen instrumento, lo ha hecho muy bien ya en los últimos años, el oro lleva una carrera alcista brutal. En algún periodo, incluso, según desde qué año cojas, ha batido al SP500. Creo que desde el año 2000, sí. veía el otro día una gráfica que ha dado más retorno. Claro, exactamente. Entonces, ya una vez que se ha producido eso, probablemente el oro siga siendo un buen vehículo para mantener tu poder adquisitivo a largo plazo y para protegerte y ganar seguridad. Pero yo particularmente creo que en este momento seguiría apostando, o digamos apostaría con particular relevancia o con particular énfasis en ese tipo de empresas más de tipo value, más que ese tipo de empresas que han sido olvidadas y que no prometen que van a multiplicar sus beneficios por 10 en los próximos 10 años, sino que ya están generando retornos muy, muy importantes y considerables en estos momentos, ¿no? Y a ser posible, pues empresas que no estén sometidas al riesgo comercial, que las hay muchas small cap, por ejemplo, que tiene una exposición muy limitada, tanto en Estados Unidos como Europa, por ejemplo, o empresas más que no estén tan expuestas al riesgo tecnológico. Es decir, tenemos muchas opciones de inversión en este momento en el mercado y creo que hay muchas opciones muy interesantes. De hecho, las correcciones que ha habido en la bolsa americana son muy interesantes porque, digamos, había habido una gran disparidad de valoraciones en la bolsa americana. Sí, las grandes y mid caps y las empresas tecnológicas cotizaban muy arriba, las small cap cotizaban mucho más abajo. Pero la corrección ha sido para todas. Prácticamente. Bueno. De hecho, el SP600 pues lo ha hecho de pequeñas y medianas empresas, lo ha hecho muy mal también en este inicio de año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si había activos que estaban a un precio muy razonable hace escasamente 3 meses, hombre, ahora con el ajuste creo que estamos a precios muy, muy, muy interesantes. Yo opino igual. También hace poco hablé de empresas de pequeña y mediana capitalización porque hay un gap en la valoración respecto a su histórico y creo que en algún momento pues se terminará cerrando. También quería preguntarte, te he preguntado por el oro, pues te voy a preguntar también por Bitcoin, porque recientemente también, pues ya sabes, salió la noticia de que Estados Unidos iba a hacer esta reserva estratégica de activos digitales, y no solo de Bitcoin, sino también de otras criptomonedas, ¿no? Como Ethereum, por ejemplo. ¿Crees que a largo plazo podría, como se dice muchas veces, llegar a convertirse en una especie de oro digital en el futuro? O a lo mejor eso es algo que nos pilla muy lejano o ni siquiera llega a pasar nunca. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues mira, opino, Iván, 2 cosas. Opino la primera, que quien ha ido en contra de las criptos en los últimos años lo ha pasado muy mal. Es decir, o se ha equivocado mucho o lo ha pasado muy mal. Y no soy una persona que digamos, que esté muy metida en el mundo de las criptos o que busque una exposición grande en el mundo de las criptos, esencialmente porque, como te digo, por mi naturaleza me gustan más los activos productivos. Es decir, los activos que generan rendimientos intrínsecos, ¿no? Es decir, por sí mismos, con su actividad en el día a día. Al final, el Bitcoin, en última instancia, o el resto de criptoactivos, si hablamos de ser un sustituto al moneda fiat, pues estaríamos hablando esencialmente de ser dinero. Y el dinero generalmente no genera rendimientos en el largo plazo. Ahora sí, el Bitcoin, porque tiene unas características intrínsecas muy particulares, ¿no? Como esa especie de límite, el ser una moneda estrictamente deflacionaria o conceptualmente deflacionaria, a diferencia de la moneda fiat. ¿Lo puede hacer bien o no? Bueno, pues la verdad que a mí me cuesta mucho predecir el futuro, no es mi fuerte. Yo ahí estas cosas se las dejo a otros muchos especialistas donde probablemente nos digan, no, mira, el Bitcoin va a hacerlo muy bien porque realmente tiene una oferta limitada y como la demanda a nivel global es creciente y como además hay tanto ruido y como además cada vez la moneda fiat ha generado más dudas, el Bitcoin es un buen refugio. Y a medida que Asia, que África, que América vayan incorporando el Bitcoin como un método de preservación del valor, la demanda va a ser tan grande ante una oferta limitada que su precio va a ser intrínsecamente alcista, ¿no? En comparación con otro tipo de productos. Puede ser. O sea, puede ser. A mí todas estas cosas, Iván, me suenan bastante bien. Ya digo que yo no las digo, yo las leo, sí. Y no me suenan mal. Yo lo que también el problema es que también veo que el Bitcoin ha estado muy correlacionado con los mercados en los últimos años. Así como el oro no, el Bitcoin sí. Con el Nasdaq está muy exactamente. Entonces tiene una correlación casi, te diría que muy estrecha. Entonces, claro, no sé hasta qué punto nos puede permitir ser un vehículo de protección de valor, ¿no? En cualquier caso, ¿lo puede hacer bien o mal? Bueno, yo creo que es algo que ha llegado para quedarse. Creo que puede ser interesante
tener una cierta exposición, no lo sé. O sea, es una pregunta que me hago recurrentemente. Sí que creo que no estamos ante... Es decir, no es que sea humo, es decir, evidentemente entiendo, o sea, yo comparto que los criptoactivos fundamentalmente en gran parte del mundo donde la moneda fiat es un auténtico desastre, pues pueden tener una aportación de valor importante, pero insisto, yo soy una persona que soy muy prudente. Yo, por mi naturaleza, soy muy conservador, tiendo a ser conservador en las decisiones que tienen que ver con el dinero. Y a mí lo que me gusta fundamentalmente no es no es buscar una especulación donde diga tengo un título que va a multiplicar su valor muchas veces, sino tengo un título que genera X beneficios gracias a su actividad diaria, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que cada persona tiene que saber exactamente qué es lo que prefiere, qué es el riesgo que está dispuesto a asumir, cuál es la volatilidad que está dispuesto a asumir. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa en cartera. De hecho, nosotros gestionamos un fondo de inversión donde concentramos nuestros ahorros y nosotros tenemos una cartera donde evidentemente pues hay empresas, tenemos unas 50 posiciones en diferentes tipos de empresas. Y hay empresas que este inicio del año lo han hecho mal. Pero yo estoy tranquilo porque honestamente veo que a nivel de rendimiento empresarial lo siguen haciendo muy bien. Exactamente. Entonces, como veo que a nivel de negocio las cosas siguen yendo bien, digamos que me permite estar muy aislado de esas enormes fluctuaciones de mercado. Claro, si tuviese un criptoactivo en mi poder, si en vez de tener acciones de estas empresas tuviese Bitcoin o tuviera otro tipo de criptoactivos, a lo mejor estas fluctuaciones me costaría entenderlas más y a lo mejor me exigirían tener un nivel de confianza que a lo mejor yo, por mi naturaleza, pues me costaría mucho más tener. Entonces creo que eso es algo a lo que voy, creo que es algo muy personal. Honestamente creo que el Bitcoin y el resto de criptoactivos han llegado para quedarse. Es una tecnología que va a existir, es una tecnología que aporta muchos elementos de valor respecto a lo que es la moneda fiat tradicional. Es evidente que ya hasta las grandes corporaciones, incluso hasta los bancos de inversión más grandes del mundo como Goldman Sachs ya están utilizando activamente criptoactivos en su funcionamiento, con lo cual creo que esto es una realidad que va a quedarse. Entiendo que conceptualmente el Bitcoin, por ejemplo, tiene muchas ventajas respecto a dinero fiat, también tiene otras desventajas. Pero es que está Bitcoin y luego están las demás, ¿no? Sí, bueno, y las demás, ¿no? Bueno, esa distinción, sí. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo sí que creo que el tema de la reserva que ha anunciado de criptoactivos Donald Trump, creo que, bueno, no creo que vaya a ser un elemento decisivo en la evolución ni del Bitcoin ni del resto de criptomonedas, esencialmente porque lo que ha anunciado es algo muy limitado. Y esencialmente lo único que ha anunciado es que los criptos en estos momentos que están en poder del gobierno americano por confiscaciones que ha hecho, por ejemplo, a grupos de narcotraficantes, se van a pasar a estar en una reserva común. Pero digamos que no van a acudir al mercado a hacer compras. De momento es lo que han dicho. Y es con lo que podemos juzgar, ¿no? Eso entonces, sí no se trata de que Estados Unidos... si lo anuncian, claro, ¿no, hombre? Porque muchos países probablemente también pues adoptarían esa misma acción y podría empujar el precio, eso sí. Pero bueno, de momento es lo que hay. También pasando a la siguiente parte ya de la entrevista, quería preguntarte ¿qué le recomendarías a una persona que esté pensando en formarse este año, o sea, que esté empezando a invertir este año? Quizás lo más importante sea la formación, o ¿qué consideras tú que debería ser lo primero que debería hacer esa persona? ¿O debería empezar a invertir poco a poco para perderle el miedo? ¿Qué es lo que debería hacer? Mira, yo creo, y esto es una pregunta muy importante, de todas las que hemos tratado, creo que es la pregunta más importante en términos de implicaciones o impacto en el nivel de vida de la gente. Hay una diferencia muy grande de lo que es la cultura española, la cultura también hispana en América Latina, donde hay una distancia con la industria financiera muy grande respecto, por ejemplo, a los países anglosajones o a países donde tienen una cultura donde las familias buscan activamente aprovechar sus ahorros para generar retornos, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Suiza, ¿no? Y a largo plazo, esto tiene el resultado es muy relevante. Es decir, la diferencia de renta, de bienestar, de poder adquisitivo que genera esas dos formas diferentes de entender la vida son muy importantes, porque en España es muy habitual decir, bueno, yo tengo poco dinero, como tengo poco dinero, gano poco dinero, ¿para qué lo voy a invertir? ¿Para qué me voy a preocupar de ello, ¿no? Y el resultado es que el grueso del dinero de las familias españolas está invertido en cuentas de ahorro, depósitos que no generan rentabilidad, productos comerciales que en el banco te venden como que son muy seguros, que nunca vas a perder y al final lo que haces es no ganar nunca. Con unas comisiones también desorbitadas. Bueno, a veces desorbitadas, ¿no? Hay algunos productos monetarios en España con comisiones que son más altas que la rentabilidad potencial que pueda tener el producto, con lo cual básicamente siempre va a ser negativo, ¿no? Entonces,
y te los colocan en las oficinas. Cuando vas a los bancos comerciales te los colocan porque es su trabajo y bueno, pues al final, claro, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. Claro, entonces las familias españolas al final lo que están renunciando es a beneficiarse del proceso de capitalización compuesta que se genera con el paso del tiempo cuando invertimos, porque lo importante no es cuánto invertimos, sino lo importante es durante cuánto tiempo de forma consistente invertimos y cómo esto a medio y largo plazo puede cambiar nuestra vida, ¿no? Si todos invirtiésemos 100, 200 euros al mes, que no es una cantidad excesiva, lo más normal es que cuando llegásemos a la jubilación tendríamos cubierta nuestra jubilación con independencia de si nos pagan una pensión o no, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente no quiere decir esto que, bueno, como ahora se recibe una pensión, bueno, pues tendrías un enorme patrimonio con el que podrías comprarte una segunda residencia, con el que podrías tener garantizado tu nivel de vida, con el que podrías recibir atención sanitaria si la necesitas, con el que podrías apoyar a tus hijos si hace falta. Y eso, en cambio, las familias españolas, digamos que se queda muy atrás. De hecho, esencialmente la única inversión que hacen es en ladrillo. Y esto yo, desde mi punto de vista, creo que en parte es por una importante falta de cultura financiera, ¿no? Estos temas, por ejemplo, la educación tradicional no se abordan en los colegios, en los institutos, se hace de forma muy distante y al final es como que resulta incómodo, ¿no? Como que esto es algo que solo es para las grandes fortunas. Bueno, entonces, esto honestamente creo que es un error. Entonces, si yo tuviese que aconsejar a alguien, le aconsejaría dos cosas. Lo primero, o tres cosas, mejor dicho, aconsejaría tres cosas, Iván, y no quiero enrollarme mucho, ¿no? Lo primero es, no, tienes que empezar a pensar en cómo vas a invertir el dinero que generas. Y puede ser invertir en bolsa, puede ser invertir en montar un emprendimiento, puede ser invertir en ladrillo, puede ser invertir en formación, puede ser invertir en tu capital humano, ¿no? En tu desarrollo de tus capacidades profesionales. Pero tienes que invertir. O sea, es muy importante. Si tú quieres mejorar tu vida, si tú eres joven, por ejemplo, o no tan joven, pero aspiras a mejorar tu vida, la inversión es estrictamente necesaria en el mundo moderno. Es decir, la inversión es lo que te permite poder acceder en última instancia a los bienes de capital y beneficiarse también de los rendimientos de capital y empresariales que se producen en la vida moderna, ¿no? O la inversión también te permite mejorar tu estatus profesional. Por lo cual, la inversión es muy importante. Punto primero, hay que invertir. Segundo, invertir no es ir donde el comercial del banco y que nos cuente qué productos comprar. Invertir es saber lo que estamos haciendo y preparar una cartera que esté diseñada a lo que podemos denominar nuestras necesidades. No es igual las necesidades de un chico joven que es muy averso al riesgo que las de un chico joven que es mucho más lanzado, o un chico joven que quiere emprender un negocio, o un chico joven que simplemente está pensando cómo cubrirse para la jubilación. O no es lo mismo. O un chico que tiene un trabajo fijo, que resulta que tiene una plaza de funcionario, que un chico, por ejemplo, que está más expuesto a los vaivenes del mercado laboral. Es decir, cada persona es un mundo y las necesidades son muy diferentes. Entonces, yo honestamente lo que diría es, tienes que aprender, o sea, tienes que formarte bien en saber lo que estás haciendo. No basta con entrar en X, no basta con entrar en Facebook, no basta con lo que nos cuenta el vecino, decir hay una gran oportunidad de mercado, poner todos tus huevos. No, creo que hay que saber lo que estamos haciendo, porque va a mejorar nuestra vida. Y la tercera cosa que yo recomendaría a estas personas, si decimos hay que invertir, hay que prepararse para invertir, y la tercera es que hay que tener una vocación de ser uno mismo un auténtico emprendedor, un auténtico empresario en el día a día de la vida. Es decir, hay que buscar vehículos con los que mejoremos sistemáticamente nuestra posición, los retornos que generamos, no conformarnos simplemente con una renta salarial que se puede, fíjate, en España los salarios reales están a nivel de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una generación que se ha quedado muy atrás respecto al resto del mundo. Entonces, o del mundo desarrollado. Entonces, claro, para que eso no nos ocurra, tenemos que andar rompiéndonos la cabeza en decir, no podemos depender solo de lo que tenemos, sino que tenemos que ser lo suficientemente emprendedores como también para buscar nuevas vías sistemáticamente de ingresos que nos permitan vivir mejor, ahorrar más, invertir más y mantener esa espiral virtuosa que nos permita dar salto y subir muchos escalones en la vida, ¿no? Entonces, eso sería mi consejo para estas personas. Y ahí, si me lo permites, Iván, nosotros llevamos muchos años dedicados a la divulgación, ¿no? Y hemos tenido mucha interacción con muchas personas que nos escuchan, que nos siguen. Y esta pregunta es muy relevante, ¿no? Bueno, pero es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo aprendo a hacerlo? Bueno, a nosotros lo que se nos ha ocurrido en este caso, si me lo permites contar en un momento, sí, claro, es preparar un programa de formación que dé respuesta a esta necesidad. Iba a decir la gente, ya me está vendiendo mi curso. No, esto creo que es importante, ¿eh? Hay muchos problemas a la vista, a futuro, como para que uno empiece a preocuparse de lo suyo. Y nosotros lo que hemos buscado es la forma de cómo hacerlo posible, esencialmente. No hemos creado un curso. O sea, cursos, la red está lleno de cursos. Lo que nosotros hemos buscado hacer es un auténtico programa financiero que para que una persona
lo pueda realizar y en el plazo de un año se haya convertido en un especialista universitario en inversión multimercado y diversificación. Es decir, darle las herramientas a esta persona para que durante un año pueda convertirse en un especialista donde sepa cómo funcionan los diferentes mercados financieros, cómo funciona el mercado de la renta variable, cómo funciona la renta fija, cómo funcionan los criptoactivos, cómo funcionan las materias primas, cómo funcionan los derivados. Es decir, para que a lo largo de su vida pueda tomar mejores decisiones, para que pueda invertir mejor, para que si monta un negocio pueda gestionarlo mejor, para que si trabaja en un banco, en una gestoría, en un bufete de abogados, pueda mejorar su calificación profesional para interrelacionarse con sus clientes, ¿no? Es decir, lo que hemos buscado es una formación integral para formar auténticos especialistas universitarios. Y digo universitarios porque es una formación que hemos preparado junto a la Universidad de las Hespérides, que es muy conocida esencialmente porque Juan Ramón Rayo es el decano de la Facultad de Economía. Y nos parece una universidad de muchísima calidad, ¿no? Una universidad donde realmente aporta mucho valor. Entonces, hemos desarrollado con ellos un programa de un año de duración que tiene un título oficial, que da créditos europeos, para poder convertirte en eso, en un especialista universitario en diferentes campos. Así poder decir, vale, controlo el mercado de las materias primas, controlo la renta variable, sé cómo funciona la renta fija y puedo invertir en productos de renta fija cuando es necesario, sé cómo va a impactar los cambios de tipos de interés, en qué productos van a salir más beneficiados y cuáles más perjudicados, conozco cómo funciona el mercado de las materias primas, conozco los criptoactivos y no me voy a perder con todas estas cosas que estoy escuchando. Los derivados financieros, voy a aprender a protegerme, ¿no? O si tengo un negocio, voy a aprender a protegerme, voy a aprender también de fiscalidad, de gestión, de nociones básicas de economía adaptada a las finanzas para saber exactamente cómo el ciclo económico afecta a las diferentes empresas o a los diferentes negocios. Vas a convertirte en un especialista. Entonces hemos desarrollado un programa para que las personas que nos están viendo realmente puedan cumplir con esto que yo digo o que creo que me parece importante hacer, ¿no? Y aquí puedo hablar desde la experiencia. Yo aquí voy a poner en primer lugar. Yo y las personas que me acompañan en lo que es el proyecto que nosotros llamamos la Visual Factory, ¿no? Que es Visual Politics y Visual Economy, somos personas que tuvimos esto muy claro desde hace mucho tiempo y entonces nos pusimos rápidamente manos a la obra a emprender nuevas actividades, nuevos negocios, a prepararnos, a formarnos, a buscar ahorrar e invertir. Y puedo decir que hasta ahora los resultados han sido muy satisfactorios y que han mejorado mucho nuestro nivel de vida y nuestra seguridad vital. Y eso es lo que ahora queremos compartir con muchísimas personas, ¿no? Darle las herramientas para que ellos mismos puedan saber exactamente qué hacer en cada momento, para que puedan mejorar su expertise profesional, para que puedan mejorar la gestión de sus negocios, para que puedan mejorar sus carreras profesionales. Y todo esto con un título universitario y muy importante, y ya termino, Iván, con los mejores profesionales que hemos encontrado. O sea, para desarrollar este programa, esto no es un programa que nosotros vamos a impartir clases, ¿no? Sino hemos dicho, no, hay que buscar a los mejores profesionales. Vamos a aprovechar un poco que Visual Politics y Visual Economy, por su dimensión, nos permite tocar a las puertas para buscar a los mejores profesionales, ¿no? Entonces, este curso hemos contado con gente de primerísimo nivel, con especialistas que trabajan en el día a día, con un montón de gestores de activos. Tenemos un montón de profesionales de entidades tan importantes como Renta 4, que es el mayor banco independiente de España, como Cobas, como TREA, como CFA. Es decir, hemos buscado lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para que durante todo un año puedas aprender de la mano de los mejores profesionales, conocimiento teórico, pero sobre todo, conocimiento aplicado, es decir, cómo funcionan, cómo trabajan el día a día, para que te puedas convertir de esta forma en un especialista. Es algo que va a ser muy accesible. Prácticamente cualquier persona puede hacerlo, porque vamos a empezar con nociones básicas de finanzas, luego va a ir elevándose hasta que puedas convertirte en ese especialista universitario, y a nivel de precio también va a ser súper accesible. De hecho, es el producto probablemente más accesible que va a haber en el mercado con estas características, ¿no? Porque lo que hemos buscado es dar eso, una respuesta a lo que hemos visto que es una necesidad relevante y algo que puede realmente mejorar la vida de todas las personas que cursen este programa. Entonces, para el que quiera conocer más detalles, si me lo permites, este próximo sábado 23 de marzo a las 7:07 de la tarde vamos a tener una sesión especial en la que va a estar Juan Ramón Rayo, en la que va a estar mi compañero Óscar, en la que voy a estar yo mismo, donde vamos a contar todos los detalles de este programa avanzado, de este curso de especialista universitario en inversión multimercado y diversificación, que es su nombre oficial, y donde también vamos a responder a las preguntas que nos hagan, ¿no? Entonces, yo, Iván, si te parece, igual podemos dejar por ahí un link para problema. Que el que esto le resulte interesante pues pueda inscribirse. Aquí abajo, bueno, os lo dejaré tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, pues para que podáis ir a ese directo, y si tenéis alguna duda, la verdad es que tiene una pinta increíble. Yo le he estado echando un ojo a los profesores y demás que va a haber, y la verdad es que de lo mejor que he visto. Así que lo tendréis aquí abajo. Muchas gracias, Iván. La verdad es que
esto fue una cosa que empezamos a hacer, decir, oye, montamos un curso, no montamos un curso, y al final dijimos, no, mira, hay muchísimos cursos, tenemos que hacer algo diferente, algo que realmente aporte muchísimo valor, tenemos que hacerlo con los mejores, y al final se nos fue un poco la mano, y al final tenemos ese programa de 1 año entero de duración en todos los campos, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y además con título oficial, si haces los exámenes y demás. Eso también es un puntazo. Sí. Con créditos, sí, que puedes meterlo en tu currículum, que puedes convalidarlo a la universidad, o sea, algo que sea relevante, ¿no? Y bueno, por supuesto, el que se inscriba, si incluso no pueda acudir al directo, pues le enviaremos, por supuesto, toda la información sin ningún compromiso, pues para que pueda evaluarlo tranquilamente. Qué bien, pues enhorabuena por esta iniciativa, por esta formación que habéis preparado. Y bueno, gracias, Iván. Quería hacerte una última pregunta, a ver si te mojas un poco. Quería preguntarte si solo pudieras invertir en un activo este año, en el 2025, ¿en qué invertirías? Antes ya nos has comentado un poco, pero no sé, ¿te mojas a decir alguna acción en concreto, algún sector o algo? Es una pregunta complicada porque yo soy una persona que no me gusta poner todos los huevos en la misma cesta. Claro. Es decir, yo sé que al final tú puedes estar muy convencido de un título, puedes enamorarte de un título, puedes tener muchísima pasión por una acción, por un sector, pero el futuro es impredecible, hay cosas que ocurren, a veces hay malas decisiones empresariales, a veces salta una noticia que no te... exactamente, es decir, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo soy más de fijarme en las tendencias de cola y tratar de beneficiarnos de ella. Si tuviera que decir, ¿dónde creo que se va a generar mucho valor este año, en este 2025? Creo que hay una industria que ha sido muy castigada en los últimos meses, que tiene un viento de cola muy fuerte, muy, muy fuerte, y donde creo que hay empresas que son muy interesantes porque tienen grandes vectores de crecimiento y están cotizando a niveles o umbrales muy, muy descontados. Y estoy hablando del gas natural licuado. Fundamentalmente estoy hablando de la industria del gas natural licuado. En los últimos meses ha habido, y sobre todo en las últimas semanas, ha habido mucha incertidumbre por si Donald Trump en sus relaciones con Rusia puedan parar la vuelta del mercado ruso al mercado del gas y el impacto que esto tendría a nivel de precios, ¿no? De cotización del gas. Esto ha hecho que muchas empresas corrijan muy rápidamente y sufran grandes caídas, ¿no? Pero lo cierto es que de ocurrir, y yo soy escéptico con que esto ocurra en el corto plazo, de ocurrir sería de forma muy limitada, porque algo que hemos aprendido en Europa es que la seguridad energética vale doble. Que no solo basta con tener un suministro barato, sino que tienes que tener un suministro que sea seguro. Y por eso probablemente ya nunca vayamos a ver, yo aquí me la juego, nunca vamos a ver que va a haber una dependencia tan grande del gas ruso como había hasta ahora. Pero es que es más, Donald Trump ha dicho insistentemente, y esto sí que es lo que más ha repetido, que él quiere hacer de Estados Unidos una potencia de exportación de GNL. Con lo cual, probablemente en todas esas negociaciones arancelarias, como ya está haciendo con Japón y con India, meta sistemáticamente contratos de GNL. Pero es que además hay quien dice que el GNL, que el gas natural licuado, es un tipo de energía que es una transición hasta las renovables. Y yo creo que eso es un error, porque el gas natural licuado no es una transición. Vivimos en la época del gas natural licuado. Las energías renovables necesitan un acompañamiento, y ese acompañamiento es el gas natural, por definición. Entonces, cuando las energías renovables crecen en algún lugar del mundo, crece el gas natural. Pero es que cuando crece mucho la demanda energética en algún lugar del mundo, crece el gas natural. De hecho, países como Brasil o como la India están en estos momentos haciendo enormes inversiones en gas natural licuado, precisamente para complementar sus sistemas eléctricos y responder a lo que son estimaciones de gran crecimiento de la demanda. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía y prácticamente todas las estimaciones internacionales apuntan a que el consumo de gas natural licuado en los próximos 15 años, pase lo que pase con Rusia, pase lo que pase con Donald Trump, pase lo que pase con la guerra arancelaria o si hay una recesión de corto plazo, el consumo de gas natural licuado se va a incrementar en un 75%. Pero estas previsiones se hicieron antes del impacto masivo que está teniendo la inteligencia artificial y el enorme CAPEX en inversión en centros de datos que están acometiendo las grandes empresas norteamericanas, que si tienen una característica, un patrón común, es que devoran energía. Con lo cual, y cuando tú tienes que construir un centro de datos muy rápido y tienes que nutrir a esa inteligencia artificial, a ese cambio tecnológico de forma muy acelerada y demandas tanta energía, necesitas fuentes de energía que sean muy rápidas, es decir, que puedas contar con ellas muy rápidamente. Y esa es la energía renovable, pero el problema de la energía renovable es que es intermitente y necesita un respaldo, y ahí es donde entra el gas natural. Entonces, a lo que voy, creo que hay un viento de cola fortísimo en el consumo de gas natural, particularmente de gas natural licuado. Creo que lo va a hacer muy bien en los próximos años. Creo que aquí se está hablando de inversiones a muchos años vista. Creo que ha habido mucho ruido porque parece un patito feo. Primero porque parece un patito feo la transición energética, aunque luego hasta la Unión Europea tuvo que declararlo energía verde.
Y creo que ahora también está viendo un poco lo mismo con el tema de Rusia, pero en general creo que es una industria donde podemos encontrar muchas empresas, incluso que no están ligadas directamente al precio del gas, que están muy descontadas, que tienen enormes perspectivas de crecimiento y que lo pueden hacer muy, muy bien. De hecho, sin ir más lejos y aprovechando ya que tienes ahí el libro de Francisco García Paravés, una de las principales inversiones de su fondo, de Cobas Internacional, no sé si la mayor inversión de todas es su posición desde hace muchísimos años en Golar, ¿no? El ING, que es un gestor de liquefacción en alta mar, de infraestructura de liquefacción en alta mar, que lo va a hacer muy bien. Nosotros en nuestras carteras también es una de las principales posiciones porque creemos que lo va a hacer muy bien a futuro. Y como esta podemos encontrar muchas empresas en ese terreno. Entonces, perdona Iván que me enrolle, tengo este defecto. Tranquilo. Si tuviese que apostar por un sector, honestamente en este 2025, creo que en el momento actual en el que nos encontramos, creo que el tema relacionado con la cadena de valor del gas natural licuado lo puede hacer muy bien. Pero insisto en que también soy una persona que cree que las cosas son impredecibles y que el futuro no está escrito. Y que entonces, más que buscar un campeón, a mí eso de buscar el campeón, honestamente, no me gusta. También. Porque si te sale bien, bueno, si tú eliges al campeón y te sale bien, te pones medallas, te pones muchas medallas. Pero de cada 10 que buscan el campeón, a lo mejor lo encuentra 0,5, ¿no? O sea, ni siquiera una persona. Con lo cual, yo más que buscar al campeón, creo que hay que buscar diferentes buenas jugadas. Posibles campeones, sí, pero estar diversificado. Sí. No apostar únicamente por uno. Y honestamente, yo lo que diría a las personas que nos están viendo es que si hablamos de inversión, lo más importante no es buscar un elemento especulativo que te permita dar un salto muy grande, sino generar enormes retornos con el efecto de la capitalización compuesta. Entonces ahí es donde es muy importante, incluso más que ganar, no perder. Así que en vez de buscar un único campeón, porque por mucha bola de cristal, por muy convencido que estés, por mucho análisis que has hecho, por muy bien que conozcas una empresa, nunca vas a tener certezas porque las cosas ocurren. Creo que es muy importante buscar diferentes jugadas. Entonces, te respondo a la pregunta que me haces, pero con este matiz. Oye, pues muy interesante, ¿eh? No me esperaba yo esa respuesta. Pensaba que me ibas a decir, no sé, quizás small caps, algún ETF o algo de eso, pero muchas gracias por haberte mojado. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ha quedado guay, espero que os haya gustado y nada, Enrique, cuando quieras pues ya sabes que te puedes pasar por el canal, que me lo he pasado muy bien contigo. Pues muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias por haberme invitado, te lo he pasado muy bien, espero que hayamos generado una conversación interesante y nada, cuando quieras estaremos por aquí otra vez.